6 décadas de bloqueo, 6 décadas de invertir, repartir, resistir. Cuba no es un hashtag, es una lección de cómo un pueblo sobrevive cuando el mundo le cierra las puertas. No obstante, a nosotros los cubanos nos sobra corazón y algo más. Bienvenidos a Código Rojo, un podcast del periódico Girón, donde tenemos análisis sin bloqueo mental. Este no es un podcast para héroes de cartón, es un podcast para quienes creen que la dignidad no se negocia. Cari Creen y Código Rojo te damos la bienvenida. ¿Te atreves a pensar con nosotros sin bloqueo mental? Cari, te agradezco la oportunidad de conversar con el periódico Girón y de darnos la deferencia de compartir este primer espacio con nuestros seguidores. Vamos a empezar con lo que más duele. ¿Por qué crees que los cubanoamericanos que hoy tratan de vivir ese sueño americano vendido por la propaganda, hoy bajo la administración Trump, sienten que están siendo tratados como migrantes pobres? Hola a todos, los saludo. Bueno, es una inmensa alegría para mí compartir este podcast Código Rojo. Soy Cari Creen desde Argentina. Una vez más vengo a estar un momento con ustedes, un momento de diálogo, de debatir ideas, de analizar un poco esta realidad que nos circunda. Y bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿por qué a algunos cubanoamericanos les sorprende esto de que los traten como migrantes pobres? Yo les digo que no debería sorprenderles. En realidad, durante la campaña de Donald Trump, todas sus declaraciones siempre pronosticaron esto que está sucediendo. Esto de la expulsión acelerada no es algo que los tome por sorpresa, sino que a pesar del apabullante triunfo que gracias a los latinos él obtuvo, nunca cambió su discurso xenófobo cuando él hablaba de los migrantes criminales que envenenan la sangre del país, o cuando expresaba con un dejo de nazismo esto de que los migrantes tenían genes malos. Entonces realmente no debería sorprenderle porque no está haciendo nada más de aquello que prometió que iba a hacer. Esto de estas expulsiones aceleradas se basa más que todo en una cuestión de discriminación racial y bueno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, permite deportar a los migrantes sin intervención judicial, o sea, viola todo el derecho internacional, viola todo lo que es los consensos en cuanto al tema de los migrantes y la dignidad del migrante. Eso no les importa. Pero esto se encadena y tiene que ver con una razón de ser, que ya lo vamos a ver más adelante, de lo que es el gobierno de Donald Trump en cuanto a cómo se va a parar él ante el mundo. O sea, lo que él está haciendo con las deportaciones se concatena con otras cosas que tienen que ver y arman esta red de lo que él va a plantear para su gobierno. En cuanto a los migrantes pobres, creo que un gran problema que tienen los migrantes es que no son realistas en cuanto a lo que es verdaderamente el lugar o la franja o el nicho social que ellos están ocupando, ¿no? Salen de sus países de origen y lógicamente con las economías que ellos estaban habituados, cuando comienzan a vivir en Estados Unidos, se creen que están en un escalón superior. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque ellos deberían ser conscientes en el lugar nuevo que están, cuál es el lugar que ellos pasan a ocupar, cuál es el nicho social que pasan a ocupar. Entonces, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, el costo de vida mensual en Estados Unidos se calcula en $6.400 por mes. Eso en la Oficina de Estadísticas Estatales larga ese análisis. Los migrantes latinos, que son la fuerza de trabajo que más movía la economía, tienen en un promedio aproximado de $5.300 por mes. Entonces ni siquiera llegan al mínimo de costo de vida mensual. Y las estadísticas dicen y hablan que se necesita para vivir cómodo en Estados Unidos un ingreso mensual de $8.000 por mes.
para hacer la proporción 50, 30, 20%. 50% para todo lo que es alquiler, comida, gastos de vestimenta, un 30% para lo que es, por ejemplo, no sé, salidas, paseos, y un 20% para todo lo que implique un ahorro o un crecimiento a futuro. Entonces, ¿qué pasa? Con $8.000 frente a los 5.000 que ganan en promedio los latinos, lógicamente no llegan ni siquiera al piso mínimo que necesitan para subsistir. Pero ellos, comparándolo con lo que ganaban en sus países, a lo mejor $30 por mes, lógicamente se sienten que están en escalones superiores. Y ahí viene esta cuestión de ser un desclasado que no entiende que en este nuevo país está en la parte más baja del estrato y se piensan que con su accionar y su nueva vida han ascendido, ha habido una movilidad social que no es tal. Entonces, lógicamente, el trato que van a recibir por parte de un gobierno como el de Donald Trump va a ser en relación a lo que ellos son en realidad, porque ellos son pobres. Que no se den cuenta porque se comparan y hacen una estimación en cuanto a la relación con sus países de origen es otro punto. Pero que son migrantes pobres, son migrantes pobres. Y ese es el punto de análisis que deberían pararse ellos para saber ubicarse en el lugar donde están. Cari, has mencionado en algunos de tus escritos y publicaciones en redes sociales algo así como que Cuba produce humanismo en vez de balas y mercancías. Pero, ¿cómo se traduce este postulado en medio de una situación económica tan compleja? ¿Cómo se puede interpretar esto? Y no puede correrse el riesgo de que la ideología se vuelva en un discurso vacío si no hay un bienestar tangible desde el punto de vista económico. Bueno, qué pregunta, ¿no? En cuanto a la producción ideológica, ¿cómo sostener la narrativa? Yo creo que más que sostener una narrativa, lo que urge es fortalecer los ideales. Una nación sin ideales se debilita. Entonces, pensar, ¿no? ¿A qué costo es el bienestar tangible? ¿Cuál es el costo que pagan con eso? ¿Cuál es el costo humano? ¿Cuál es el costo social? ¿Cuál es el costo de vínculos que pagan por un bienestar por ahí material diferente, ¿no? Yo creo que en relación a este tema, la construcción pasa también por desmontar los relatos que dibujan una realidad afuera que no es tal como la pintan. El tema de la migración en los jóvenes, el mirar hacia otro país, como por ejemplo en Estados Unidos el sueño americano, no es privativo solo de los jóvenes cubanos. Y ahí está el punto, ¿no? ¿Por qué? Porque en Cuba a los jóvenes cubanos, más que todo por el acceso a las redes, le venden esta visión como que es más fácil afuera, en otro lado, y no es tal. Y ese relato, como yo siempre digo, tan perverso, que se fija en la migración de los cubanos, por ejemplo, para socavar el sistema de gobierno, pero nada hablan, por ejemplo, de India, que es un país que en este momento está teniendo una gran producción, un país que se está manejando como un gigante en cuanto a los países del mundo, y sin embargo es el país del cual más gente migra hacia otros países. Entonces vemos que el capitalismo no es la solución tampoco. Entonces yo creo que hay que hacer análisis profundo. Por lo cual yo creo que hay que trabajar con los jóvenes esta idea, hay que hacerles ver que moverse de lugares no mejora las cosas. Entonces tenemos que volver a esto, ¿no? De fortalecer el ideal. ¿Qué país queremos? ¿Qué país queremos ahora? ¿Qué país queremos a futuro? ¿Cómo podemos construirlo todos juntos, teniendo en cuenta todas las trabas? Entonces, bueno, a los jóvenes hacer más hincapié en esto, en estos ideales de nación. Yo creo que si uno diluye el tema, se queda permeable para que desde afuera vengan a poner ideologías en contrario, ideologías foráneas
que a la corta o a la larga socavan la patria y socavan la soberanía de los pueblos. Y sin ir más lejos, la experiencia de lo que nosotros como argentinos estamos viviendo en esto, que tuvimos un vaciamiento ideológico. Acá lo que nos está pasando con el gobierno de Milei no es casual. Esto fue pergeñado, esto fue preparado, y yo a todo el mundo siempre les pongo este ejemplo, para que entendamos ahora América Latina, tenemos que corrernos hacia atrás y ver que después de las dictaduras militares y el Plan Cóndor, hasta la llegada del neoliberalismo, hubo algo que pasó entre medio, que fueron las políticas de reforma de los sistemas educativos en los 90, que lograron bajar el nivel de los pueblos. El nivel cultural fue impresionante. Cari, te voy a hacer una pregunta que tiene relación con lo que estamos conversando. El gobierno cubano y toda la sociedad cubana denuncia el bloqueo porque es innegable que representa un freno a las aspiraciones económicas y sociales de nuestro desarrollo, ¿no? Y entonces también existen críticos desde adentro de nuestro país y desde afuera, por supuesto, que también de alguna manera ven o postulan que el bloqueo también es un freno, es una justificación que tiene nuestro país, nuestro gobierno, nuestros dirigentes para evitar hablar de otros temas como la ineficiencia, la corrupción, los problemas que estamos padeciendo en estos momentos. ¿Crees tú que se puede hablar de bloqueo desde posiciones revolucionarias? ¿Se puede criticar al bloqueo desde una posición revolucionaria sin ser tachado de traidor, sin tener elementos sin cuestionar de fondo la política cubana y las acciones que se desarrollan en ese sentido? Bueno, a ver, si el bloqueo es una herramienta política, para mí hay varias miradas o varios análisis que hacer. Más que todo, yo creo que el tema del bloqueo se ha transformado en un negocio que les da rédito económico. Cuando Trump decide financiar, por ejemplo, la USAID y la NED, ellos, fíjense que dice que no tiene sentido seguir financiando eso, que no es algo peligroso, que Cuba no significaría algo peligroso, y entra en una contradicción, ¿no? Porque por un lado vuelve a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y por otro lado, cuando quita el financiamiento a la USAID o a la NED, aduce y argumenta de que Cuba no es peligrosa políticamente, que no haría falta la inversión esta de dinero. Entonces, ahí uno empieza a ver que tiene que ver con cuestiones económicas que tienen peso. Y con respecto a que exigir desde posiciones revolucionarias el fin del bloqueo, pero también demandar transparencia interna sin ser tachado de traidor. Yo creo que la respuesta, a ver, la voy a buscar porque me tomó el trabajo de escribirla para no sacar ni un punto ni una coma. Yo creo que la respuesta a esa pregunta la ha dado Fidel. Como siempre, yo siempre digo que Fidel era un visionario, que él viajaba al futuro, lo veía y volvía para contárselos. Entonces, les voy a leer esto que él dijo en un discurso. Vamos ahora a lanzar una ofensiva contra la corrupción, contra la inmoralidad, contra el vicio, contra el juego, contra el robo, contra el analfabetismo, contra las enfermedades, contra el hambre. Vamos a empezar una ofensiva simultánea como la ofensiva que terminó con el fin de la dictadura. Discurso de Fidel Castro Ruz pronunciado en la plaza de la ciudad de Camagüey el 4 de enero de 1959. Yo creo que una posición de traidor y de contrarrevolucionario sería la connivencia del silencio. Si hay cosas que están mal, se tienen que decir, y no porque uno sea contrarrevolucionario, al contrario, desde una posición revolucionaria.
También él, en otro discurso, él hablaba de que el hombre bajo el hambre no es libre jamás. Porque, según Fidel, el hombre bajo el hambre se vende o claudica. Que la libertad con hambre no era libertad. Entonces, a lo mal hecho, yo creo que él fue muy claro en el camino que señaló. Para mí, traidor es haber estado leyendo en las redes gente que se dice revolucionaria y ha sugerido con sutileza primero y después explícitamente la necesidad de pasar la página de Fidel. Yo sí estoy convencida de que la gente que se solapa de esa manera es traidora. Es traidora. Plantear y la transparencia interna no tiene que ver, yo creo, con un traidor, sino más bien con asumir la posición revolucionaria de ser autocríticos. Más contrarrevolucionario es aquel que, viendo la realidad del pueblo, no demuestra la austeridad que debiera acompañar sus actos. Entonces, yo no considero, siguiendo la palabra de Fidel, que creo que ha sido y es la guía para la revolución. Bueno, en relación a esto yo te quiero preguntar también, porque es un síntoma que uno observa, sobre todo en redes sociales, donde está tan polarizada la opinión pública respecto al tema Cuba. Hay cubanos que apoyan el mantenimiento del bloqueo y hay cubanos que desde adentro y desde afuera también tratan de eliminar esta política genocida contra nuestro país. ¿Por qué crees que en el tema Cuba y desde el punto de vista político está tan polarizada esta opinión en esta comunidad cubana en relación a otras comunidades migrantes como la venezolana, la nicaragüense, los colombianos? ¿Por qué está tan polarizada la opinión política en cuanto al tema Cuba dentro de nuestra propia comunidad? Bueno, con respecto a la diáspora cubana y su rol en relación al bloqueo, por qué algunos apoyan el bloqueo y otros están en contra, hay una cuestión histórica y cultural particular del cubano. La idiosincrasia del cubano, eso lo tienen muy en claro los laboratorios sociales yanquis. Y bueno, esto no, de que el cubano es fácil asusarlo, es fácil, es muy reactivo. Ustedes los cubanos, por lo menos nosotros desde afuera lo vemos que a lo mejor cada pueblo tiene una manera distinta de reaccionar. El cubano es como que se prende y si hay alguna cosa así de algún lío, el cubano está atento a eso porque es parte de la idiosincrasia de su pueblo, ¿no? Entonces, ellos lo saben y ellos asusan y ellos buscan esta división permanentemente. Hay cubanos que son fieles a sus principios, que más allá de que puedan estar de acuerdo o no con el gobierno de Cuba, tienen el concepto de patria muy metido adentro y serían incapaces de pedir algo que fuera mal para su gente. Pero hay otros que son impresentables, que no tienen principios, que nada le importa más que pensar en sí misma en una cuestión un tanto hedonista, de que si ellos están bien y se creen Yuma, y yo por ahí cuando discuto con alguno en las redes, que me topo con alguno, siempre los chicaneo un poco, ¿no? Y le digo esta cuestión de ser guajiro y creerte Yuma, y los yanquis nunca van a permitir eso, pero no son conscientes. Los que defienden el bloqueo, que se creen Yuma, son los primeros que ahora andan temblando con el tema justamente de las deportaciones, ¿no? Entonces, sí, lo que voy a decir es bastante severo, pero creo que tendrían que sacudir la mata. Creo que tendrían que sacudir la mata y hacer una autocrítica en el tema de la comunicación, si realmente son fieles a los principios revolucionarios o no, porque últimamente se ven cosas que por lo menos a mí me sorprenden. Y en cuanto a Estados Unidos y la diáspora cubana, tiene que ver más que todo con esa mafia miamense de que
moviliza cuestiones económicas. El bloqueo le significa un rédito económico y Estados Unidos o Donald Trump lo veo en este momento más enfocado a su enemigo acérrimo, que es evitar el posicionamiento de China en lo que es Latinoamérica, fundamentalmente, o sea, en el mundo, pero en Latinoamérica fundamentalmente, y yo creo que el bloqueo pasa por eso también, ¿no? Por seguir refrenando para que el tema del socialismo no se expanda en lo que es los demás países. Anne, ahora quiero hablar un poco acerca de la cultura y el impacto de la industria cultural dentro de nuestro país, dentro de nuestra sociedad, porque es innegable que la cultura es una herramienta también del capitalismo. La producción de la industria cultural también es un arma que tiene el capitalismo para su sostenimiento y para la preservación de sus valores como política y como sistema social. ¿Por qué crees que hoy en nuestro país es más tangible, se siente más la penetración cultural, el impacto de la industria cultural más allá de las sanciones políticas? Porque hoy en Cuba están bloqueadas Netflix, Spotify, todo un grupo de cuestiones, pero igual, a través del paquete semanal, a través de un grupo de mecanismos que han usado los cubanos, consumimos este tipo de contenido y de alguna manera estamos siendo permeados, estamos siendo obnubilados por toda esta producción audiovisual. ¿Cuál crees que sea esa relación? Bueno, sobre el impacto cultural del bloqueo, esto que me preguntabas, de Netflix y Spotify bloqueados, pero que llegaba igual como de contrabando. Si no es irónico que el capitalismo cultural penetre más que las sanciones políticas, para nada irónico, absolutamente para nada, porque en estos momentos en la sociedad, en el mundo, lo que mejor resultado le está dando justamente es la penetración cultural. Esto de este nuevo continente, si se quiere, que es el espacio virtual, este nuevo escenario de batalla, este nuevo nivel, que no es ni tierra, ni aire, ni agua, como militarmente se puede considerar una guerra, sino que tiene que ver con esto que es la virtualidad, donde cada usuario de las redes se transforma en protosumidores, o sea, ya no son consumidores, no son masas, son protosumidores, son quienes construyen, quienes producen lo que van a comunicar. Entonces, cuando se siembran las ideas y se trabaja esta cuestión de la penetración cultural, es muchísimo más fácil cualquier desestabilización social interna de cualquier país. Entonces, ¿cómo compite el socialismo cubano con respecto al influjo de la industria cultural? Yo creo que lo acertado es elevar más aún la cultura del pueblo, elevarla en todo el sentido de la palabra. Con conocimiento, con lectura, con inventiva, salir de la vulgaridad, eso, no confundir, importantísimo, no abrir las compuertas a la vulgaridad, confundiéndola con algo de popular o populismo. Y no se puede, combatir al enemigo con un cerebro idiota. Entonces, estos nuevos jóvenes o estos nuevos grupos o esta nueva cultura musical que idiotiza a los jóvenes, a los adolescentes, gana muchísimo dinero con 2 tonos, un plagio, una letra horrible y la alta rotación. La alta rotación, te ponen el tema y terminas cantando porquería, porque eso por lo menos acá pasa, ¿no? El tema de las radios, de los medios, esa porquería, y te van aplastando y allanando el cerebro. Entonces, ojo con eso, ¿no? Por ahí veía de una música que había habido una discusión en las redes, todo lo que sea vulgar, todo lo que sea banal, no se puede, es una afrenta a la cultura popular darle énfasis a lo vulgar. Y ahí hay que hacer un alto, un detente y separar.
lo popular no tiene por qué ser vulgar. Si es vulgar, ya hay que distanciarlo. Un pueblo no puede pararse en la vulgaridad. Un pueblo se convierte en un pueblo idiota y manipulable desde ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que estamos ofreciendo a nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que estamos aceptando como socialmente válido en nuestra sociedad? Yo creo que ese es el punto de análisis, ¿no? Entonces, la penetración cultural es peligrosísima, porque es el nuevo escenario de batalla en estos tiempos que corren. Bueno, de regreso, vamos a regresar, te invito a regresar un poco a hablar sobre el tema de bloqueo, Trump y la política norteamericana respecto a Cuba. Y hay algo que es muy llamativo y que se ha analizado por varios especialistas y analistas y me gustaría escuchar tu opinión. La anterior administración Trump impuso más de 200 sanciones contra Cuba y de alguna manera arreció el bloqueo contra nuestro país en medio de una tensión ya bastante económica a nivel mundial con el tema de la crisis, la pandemia, la pospandemia. Nuestro país está en medio de una situación económica bastante compleja. La administración Biden no solo no eliminó estas sanciones, sino que también de alguna manera estrechó más este cerco económico. Y hoy Trump llega y de regreso tiene intención no solo a Cuba, sino a toda Latinoamérica con un grupo de cuestiones, de deportaciones, de medidas que van contra no solo la diáspora cubana, sino toda la diáspora latinoamericana. ¿Cómo entender la política norteamericana? ¿Es un cálculo político? ¿Tiene algún trasfondo económico? ¿Cómo nos puedes tú? ¿Cuál crees que sea tu opinión respecto a este tema? Bueno, sobre este tema yo creo que a Donald Trump le faltó salir a lucir, a pulir los grilletes, ¿no? A ver, para que tengamos en claro algo. En Estados Unidos va por dos carriles que son las dos caras de una misma moneda. Esto no cambia, o sea, no es que o una u otra, o Biden o Trump. Son la misma moneda con diferentes caras. Ahora en este momento la posición de Trump tiene una razón de ser, esta acción proteccionista que él tiene representa a algo distinto a la globalización. Él se está corriendo de lo que es la globalización o el globalismo y se está parando en el nacionalismo oligárquico. Ahora está habiendo una nueva relación de fuerzas que nos muestran los pespuntes de futuro y Trump está apuntando a Estados Unidos como Estado-nación. Cuando él habla y busca la reindustrialización, que a veces hay puntos que yo digo, bueno, está casi al borde de llegando a coincidir en el discurso con los enemigos naturales de Rusia, China, India, no sé, los BRICS, la CELAC, y siento que hay en esta cuestión geopolítica, porque es una cuestión geopolítica, un choque de placas tectónicas. Yo creo que no es solo un cálculo electoral, sino parte de la estrategia. Y yo creo que ahí se ha basado Trump para las decisiones que está tomando ahora. Y yo creo que en la historia de los Estados Unidos, esto que ha hecho él, Donald Trump, es el autodaño económico más asombroso de la historia de ellos para acabar con Estados Unidos por el mismo Estados Unidos. Entonces lo único que uno ve es que hay una animosidad, una paranoia. Plantean que a China le plantean como el asesino más eficiente del planeta. Entonces, ojo con eso porque los análisis hay que hacerlos con cierta amplitud y no mirar en el chiquitito, en particular en un país, sino en el contexto en general. Y en ese contexto en general, el tema Cuba entraría como es Latinoamérica y la necesidad imperiosa de Estados Unidos de destruir al enemigo China. En este momento creo que es el segundo paso. Con el tema de Putin, Ucrania y Rusia, ese conflicto ha buscado por otra vía.
pero con el tema China es el tema de los aranceles. Estos aranceles en el mundo no tienen que ver con un país en particular, sino con esa posición del nacionalismo oligárquico y la destrucción del globalismo de China. Cuba ha sido siempre, Cari, un referente para las izquierdas del continente, para las fuerzas políticas de izquierda. Incluso hemos apoyado con ideas y con armas a movimientos políticos de diferentes países del continente, porque es nuestra aspiración, ¿no? La revolución americana, como lo llamó Bolívar, como lo llamó Martí, y ese anhelo de ser un solo país desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Pero ahora mismo hay una situación bien compleja y lo que se entiende como izquierda en el continente, a nosotros los cubanos como que nos mueve la fibra y no nos convence. Y recibimos ahora mismo con agrado la inclusión de Cuba como socio en el grupo de países BRICS. Recibimos con mucho placer y con mucho agrado el apoyo que recibimos no solo económico, sino político, social, desde México, desde Venezuela, desde China, desde Rusia. Pero las fuerzas políticas de izquierda del continente ahora mismo no garantizan la sostenibilidad y la ayuda hacia nuestro país o el apoyo en ese sentido. ¿Cuál crees tú que puede ser el escenario? ¿Está Cuba preparada para sobrevivir una vez más sin el apoyo de las fuerzas de izquierda del continente? Bueno, esta pregunta, ¿no? Yo creo que a estas alturas del mundo no tiene que explicarse en izquierdas y derechas. Yo creo que hay una nueva relación de fuerzas. Estados Unidos sí sigue siendo un actor de primera línea, pero yo creo que ya ha bajado dentro de esa primera línea a un segundo escalón. Y no hay que equivocar el diagnóstico, menos en geopolítica. Hay que, creo yo, prestar atención en este momento al rol que cada uno está jugando. Para mí el tema de izquierdas y derechas no define nada. De hecho, mire, les doy un ejemplo. Boric, supuestamente de izquierda. Las acciones que está llevando adelante Boric son de temer, son desastrosas. Yo he estado en enero, que se cumplieron los 200 años del Tratado de Tapigüe entre el Estado de Chile y la nación mapuche, un tratado que de acuerdo a la Convención de Tratados de Viena sigue vigente. Y he visto, yo no me lo han contado, la militarización del Gualmapu. Gualmapu es la tierra mapuche, todo lo que es la región del Biobío, Yumbel. Entonces yo digo, ¿qué tan de izquierda es Boric? ¿O será de esas derechas giradas 360 grados y se hacen pasar por izquierda? Entonces, ojo con eso, ¿no? Analizar el mundo desde izquierda o derecha, yo creo que en estos momentos ya estaría siendo como un pensamiento bastante pequeñito. Hay que mirar otro contexto. Como les decía recién, para mí hay una cuestión de se está tratando de socavar la globalidad y se está llevando estos nacionalismos oligárquicos y ojo con eso, ¿no? Los otros días estaba leyendo un artículo donde hacían una comparación con el tema del Martes Negro de la Gran Depresión del 29 de octubre del 1929. Entonces, ojo con estos nacionalismos oligarcas que están queriendo posicionarse. El mundo se está corriendo, se está moviendo el tablero geopolítico, entonces hay que expandir un poco la mirada y tratar de ser un poco más amplios en el criterio. Si hay más o menos izquierdas en la región, en Latinoamérica, yo creo que no es tan preocupante en sí mirar ese foquito, sino mirar cómo nos movemos a nivel del mundo. Estados Unidos ya se ha dado cuenta que la unipolaridad se extinguió después que cayó el muro de Berlín. Había quedado como Estados Unidos y el capitalismo como el único referencial. El mundo se empezó a multipolarizar dentro de una globalidad y yo creo que ahí están apuntando las balas, ¿no? Esta cuestión de correrse de la globalidad y posicionarse en ese nacionalismo. Así que tenemos que estar más atentos a eso, me parece a mí. Cari, en muchas de tus publicaciones se siente un cariño especial hacia nuestro país. Has elogiado en muchas ocasiones la resistencia cubana. Pero te pregunto,
¿Dónde está el límite entre resistir y estancarse? No es necesario una revisión desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la producción de contenido político, un análisis autocrítico de lo que estamos haciendo bien, como en el caso de China, Vietnam, cómo se revisa el modelo social. ¿No crees que sea necesario eso ahora en nuestro país? Bueno, con respecto al tema de la autocrítica, sí, autocrítica por supuesto, siempre, 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 siempre. La autocrítica es la base fundante para poder construir algo a futuro. Si no hay autocrítica, no hay crecimiento posible, no hay mejora. Cuando en un país como Cuba se hablan de distorsiones, el tema es cómo volvemos a tomar el rumbo. ¿Qué variables se van a considerar? Eso es importantísimo, porque si uno encontró distorsiones y trata de acomodar el rumbo sin saber el cálculo exacto, el barco se puede perder. El barco puede, como el Titanic, dar contra un iceberg por no escuchar, por no prestar atención, por no mirar las señales de los hielos que venían flotando y obstinarse en tomar un rumbo que no tenían que tomar. Entonces, cuando algo choca contra la línea de flotación, el barco se hunde. Y yo creo que hay que ser muy cautos en este momento con tanto ataque externo que tienen, que hay una ponzoña, que están queriendo cerrarle y asfixiar a Cuba en todo sentido, ahora con el tema de los médicos, o sea, ya no saben qué inventar, cómo atacar, cómo aislar, cómo asfixiar a Cuba. Entonces yo creo que en este rumbo de Cuba hay que ser autocríticos para no dar por debajo de la línea de flotación de la revolución. No implica que todos los que se cansen no sean revolucionarios o no tengan ideales, sino que para mí no todos tienen el mismo nivel de resistencia o de resiliencia. Entonces hay que ser paciente con aquellos compatriotas, compañeros, como les llamamos nosotros, o camaradas, como llaman ustedes, que pueden flaquear en algún momento. Entonces, para eso es importante la autocrítica, para ver dónde están parados, hacia dónde quieren seguir y bueno, qué variables o qué cosas van a influir en ese rumbo. Entonces hay que reflexionar, ¿no? Hay que reflexionar, hay que tener autocrítica, hay que decir, por ejemplo, y eso se los hago la pregunta y tal vez algunos se enojen, ¿dónde están los intelectuales cubanos que no salen a defender y poner un detente y frenar este ataque? ¿Dónde están? Frente al avasallamiento que trae el enemigo comunicacionalmente en contra de Cuba, ¿dónde están? A veces en las redes hay gente que está batallando, pero bueno, a veces como que uno espera de determinadas personas que reaccionen y no se ven respuestas. Entonces eso molesta un poco, ¿no? Cuando uno tiene amor por un pueblo, ver que falta esa capacidad reactiva. Yo he tenido la oportunidad de estar en los campamentos de refugiados saharaui en el medio de la nada, el desierto del Sáhara, y allí, ¿quiénes me encontré? Médicos cubanos. Y dicho por los mismos saharauis, afirmado por ellos, Cuba no les cobra nada. Entonces a esto, ¿no? Cuando se da bajo la línea de flotación de la revolución, hay que tener autocrítica para decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal o qué falta, qué hay que cambiar, qué hay que revertir, cómo se corrige el rumbo. Por supuesto que sí, la autocrítica en estos momentos es vital. Cari, te invito a jugar ahora con las proyecciones y con una bola de cristal. Si ahora mismo, mañana amanecemos con que Estados Unidos nos eliminó el bloqueo, es un proceso largo desde el punto de vista judicial porque el bloqueo está codificado como una ley. Pero bueno, te invito a ser un poco más práctica. Si ahora mismo nos descubrimos con que el gobierno de los Estados Unidos eliminó el bloqueo, ¿cuáles pueden ser los pasos de Cuba? ¿Sostendrá Cuba una relación normal con los Estados Unidos?
cuáles pueden ser las acciones que debe encaminar Cuba para de alguna manera sobrevivir en medio de este escenario. Oh, bueno, qué planteo, qué pregunta, ¿no? Si se levantara el bloqueo, yo creo que habría que sospechar más que nunca, más que nunca. ¿Por qué? Porque las acciones de los yanquis en el mundo ya muestran lo que son. Dice acá un refrán que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pienso que ellos no abandonarían nunca su apetencia y más que todo el bloqueo a Cuba es una cuestión ejemplificadora al mundo y también tiene que ver no solo una cuestión comercial, sino también para mí en esto típico de los yanquis, que es la mitificación del superhéroe. Se suma el odio de la mafia miamense, que eso está arraigado y pasa como el tema de Rubio. Este Rubio es impresentable. Él habla contra el gobierno revolucionario, todo cuando ellos se fueron en la época de Batista, sus padres. O sea, realmente no tiene un asidero en sus planteos, sino que ya es un odio inoculado que lo tiene dentro y no se le va a salir. Y como él, muchos, ¿no? Pero bueno, quitar el bloqueo a Cuba también formaría parte de la autodestrucción del mito, ¿no? Del yanqui salvador, del sueño americano por el cual todos los cubanos van hacia allá porque según ellos la revolución es un fracaso. Y yo creo que la mente de los yanquis viven en sagas permanentes de Hollywood, o sea, su mente. Yo por ahí pienso que para conocer al norteamericano promedio hay que ver algunas temporadas de Los Simpson. Yo no voy a generalizar, pero a veces el pueblo es como que evidencia una incapacidad de introspección que los acerca a la empatía. El tema de verse, creerse los salvadores del mundo, preocuparse por bloquear a Cuba porque tienen que salvar al pueblo cubano de las garras de la supuesta dictadura, y mientras tanto los habitantes de ellos andan como Walking Dead con el flagelo del fentanilo, ¿no? Y yo por ahí me meto en la página de la embajada de Estados Unidos y a veces los tomo desde el humor cordobés, porque digo, anda el encargado de negocios ahí, que ya tiene un historial y un prontuario de desestabilización en todos los países donde ha estado. En los países donde él ha estado ha habido desestabilizaciones, y anda metido en Cuba y gestando y generando. Digo, se hacen los superhéroes y ¿por qué no resuelven para sus adentros el problema que tienen, por ejemplo, el grave problema de este flagelo de la droga, o el tema de la gente viviendo en las calles, o el tema de las pérdidas de fuentes laborales? Para mí Estados Unidos es una sociedad de consumo enferma y bueno, el tema del bloqueo no creo que se levante, no creo, dudo, y no cambiaría lo que ellos son, no cambiaría lo que ellos son. Y máxime ahora con un presidente que de alguna manera quiere una sociedad panóptica, ¿no? Disciplinada, controlada. Bueno, ahora han salido, ahí estuve viendo que había manifestaciones en contra de Trump, pero veremos cuál es el logro. Lo que pasa es que hay lobbies empresariales por detrás funcionando que son bastante difíciles esos huesos de roer. Muchas gracias, Cari, por esta oportunidad de conversar contigo en este primer capítulo de Código Rojo. Ha sido una experiencia tremenda y la invitación está dada para que en otra oportunidad te reúnas con nosotros. Y para ti, amigo, que nos sigues y participas en nuestra conversación, te recuerdo que este es un podcast para analizar la cuestión de Cuba sin bloqueo mental. Muchas gracias.